La Biblia dice en la parábola del pródigo, capítulo 15 de Lucas, que el pródigo se fue en rebelión. ¿Rebelión? ¿Cuántos conocen hijos rebeldes? ¿Cuántos conocen gente que no están sirviéndole al Señor aquí, que se le ha amado, se le ha tratado bien, con dignidad y respeto, pero un día vinieron y dijeron, muérete y dame mi herencia que yo me voy? ¿Cuántos conocen gente así? Pues yo conozco mucha gente así. Dice que el pródigo se fue y se revolcó en el pecado, y se revolcó en los vicios, y se revolcó en el lodo, y dice la Biblia que de repente volvió en sí. Pero mientras él se revolcaba, había un padre, según la parábola, había un padre, aleluya, que no dejaba de esperar a su hijo. ¡Ey, escúchame bien! Dios necesita padres y madres que no se cansen de esperar que un de repente le saque a sus hijos de su vicio. ¿Cómo lo voy a decir? No te canses, que si Dios no se cansa, Dios te va a dar fuerza a ti para que tú tampoco te canses. No te canses, porque ese muchacho que no quiere saber de Dios, esa muchacha que no quiere saber de Dios, ese espíritu de rebelión que se nos ha metido en la iglesia, un de repente de Dios lo va a cancelar. Yo no estoy de acuerdo con lo que hacen. El padre no estaba de acuerdo con lo que hizo el pródigo, seguro que no. Pero no se cansó. Y cuando menos se imaginaba, dice que de momento volvió en sí. Volvió en sí. Yo le digo, Señor, un de repente sobre mis hijos, un de repente sobre mi familia, un de repente sobre los jóvenes que se nos han ido de la iglesia, un de repente sobre los hijos de tus hijos que te sirven y te adoran en espíritu y en verdad. Y algo tú tienes que hacer, algo tú tienes que hacer. Están atados, están amarrados, están con escamas en los ojos, un espíritu de rebelión los ha amarrado, pero un de repente tuyo lo puede hacer volver en sí. Lo volvió en sí. Se dio cuenta que el pecado de él era más el pecado contra el cielo y contra ti. Dios le dijo a sus discípulos, yo me voy, pero ustedes van a esperar y no se van a mover de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Usted sabe lo que el Señor venga aquí ahora, persona, y nos diga a nosotros, ustedes se van a quedar aquí hasta que yo envíe esta bendición. Y yo estoy seguro que ustedes van a aguantar 2 horas sin problema. 2 horas. Hasta 3. Pero le garantizo que 3 horas y 1 minuto se va a empezar. A mirar el reloj. Se van a desesperar. Usted sabe lo que el Señor dice, esperen en Jerusalén hasta que venga del cielo la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuándo? No sé, esperen hasta que venga. Y 1 día, hermano, y 2 días, y 3 días, y 4 días, y 5 días, y 6 días, y 7 días. Yo me imagino, eran como 120 que empezaron a mirarse y decía el uno al otro, y vamos a seguir. Esto está fuerte, Dios mío, ¿cuándo va a ser? Y entonces otro, porque siempre hay otro como que tiene más fe. Le dijo, el Señor dijo que esperaran hasta que Él enviara el Espíritu Santo. Él dijo, esperen en Jerusalén. ¿Cuándo el Señor ha mentido? ¿Cuándo el Señor ha fallado? ¿Cómo no le vamos a creer al que venció la muerte? ¿Cómo no le vamos a creer al que se levantó de en medio de los muertos? Si venció la muerte, si la tumba lo tuvo que devolver y subió a los cielos, que es imposible para Él. Es que tenemos una incredulidad horrible, absurda. No es la iglesia, no es el posmodernismo, no es el diablo. Escúcheme bien, es la incredulidad ridícula y absurda que tenemos. Que le creemos cualquier mentira, cualquiera que diga cualquier cosa, menos al Señor. Esperen hasta que venga. 7 días, 8 días, 9 días. Y al 10º día dice la Biblia que de repente, aleluya, como un viento recio, sopló en el lugar donde estaban. Y todos los que estaban allí fueron llenos
del Espíritu Santo. De repente. A Pedro lo metieron preso y al otro día Herodes dijo: lo vamos a matar como matamos a Jacobo, el hermano de Jesús. Hechos capítulo 12. Y Pedro dijo: tú me diste una palabra, tú hablaste, yo voy a la cárcel, yo no puedo luchar contra estas autoridades. Y se acostó a dormir tranquilo. Lea bien el texto. Tranquilo. Llega a ser nosotros, estaremos. Dice que Pedro dormía tranquilo en una cárcel y al otro día lo iban a... Él sabía lo que le había pasado a Santiago. No es cuento, no es esta bobería que tenemos nosotros ahora, esta comodidad. ¿Entiende? Usted sabe lo que es. Cogieron el hermano mío de la iglesia Bautista Emanuel, se lo llevaron, los están matando. Y yo vengo y le doy la noticia a ustedes están aquí, y se dijeron que iban a coger uno por uno de los miembros de la iglesia. Usted se va a quedar tranquilo, usted va a ir a dormir como durmió Pedro en la cárcel. ¿Qué hizo a ese hombre dormir? Tenía una palabra de Cristo y la estaba creyendo. Se acostó. Dice que de repente apareció una luz en la cárcel. Un ángel. Tenía 16 guardias velándolo. 4 grupos de 4. Él se creía que estaba teniendo una visión. Lo sacó de la cárcel. El Señor le puso un soporífero a todos los guardias, los durmió. Mira, el Señor hace lo que tenga que hacer de repente para que se cumpla su propósito. Eso es lo que le quiero decir. Eso no va a pasar todo el tiempo, pero había un hombre allí con una palabra, con un depósito, con un propósito incumplido, que todavía necesitaba tiempo, y no era tiempo de cárcel para Pedro, era tiempo de estar en las calles proclamando el evangelio. Por lo tanto, si tú estás en una cárcel cuando es tiempo de estar afuera, de repente va a hacer algo el Señor y te va a sacar de ahí. Y lo sacó, y cuando lo sacó, que atravesó la guardia, Pedro se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y Pedro no fue para atrás a chequear, siguió por ahí mismo. Y le tocó la puerta a una muchachita que se llamaba Rode, y dice, me encanta esto, aleluya, escuchen bien esto, que mientras Pedro estaba ahí, es que ustedes tienen que ver esto, si Dios habló, ya hay una visión de Dios, no importa que nos metan presos, no importa que nos golpeen, no importa que se levante el mismo diablo, el mismo infierno, si Dios dio una palabra y nosotros la creemos, un de repente de Dios va a venir, algo va a pasar. Y Pedro le tocó la puerta a Rode, se llama la muchacha que la abrió. ¿Y sabe qué hacían allí? Dice, y la iglesia hacía oración. Pero le pasó, como también nos pasa a nosotros, que oramos y cuando el Señor nos sorprende con un de repente, no creemos. Y Pedro le tocó la puerta y la muchacha, en vez de gozarse porque vio la respuesta de la oración, ¡ay!, y se la tiró en la cara. Y Pedro iba a entrar a dar testimonio, y cuando por fin le abrieron empezó, en la cárcel no me dieron y aquí me rompieron la nariz. Así somos. Pero es que los de repente de Dios nos ponen así. Los de repente de Dios. Hay un de repente de Dios para tu casa. Hay un de repente de Dios para tu casa, para tu familia, para tu vida. Hay un de repente del Señor. Hay un de repente de Dios para esta iglesia. Dice la Biblia que de repente hizo un terremoto. Las cadenas se rompieron. Y Pablo y Silas salieron. Y lo que parecía una derrota se convirtió en la plataforma de una victoria extraordinaria. Y a raíz de ese suceso nació la iglesia de los filipenses, la iglesia del gozo, la iglesia que más amó al apóstol. Lean su carta en las escrituras en el Nuevo Testamento, a raíz de esa cárcel. Pero como no estaba en el plan de Dios que él permaneciera ahí más tiempo, el Señor
tocó un puntito geológico de la tierra y tembló aquel litoral. Porque Dios, si tiene que hacer que tiemble la tierra para desatar a uno de sus siervos y de sus siervas, Dios lo va a hacer. Si Dios tiene que alterar lo que tenga que alterar para que su propósito se cumpla en ti, Dios lo tiene que hacer. De repente va a venir un terremoto de bendición en tu vida. De repente algo grande va a pasar. Y prepárase de todas maneras, porque la Biblia dice que de repente se van a abrir los cielos y va a aparecer el deseado de las naciones. Y todo ojo le verá. En un abrir y cerrar de ojos, como ladrón en la noche, de repente volverá Jesús. Así que va a haber un de repente en tu vida y va a culminar esto con un de repente que le va a poner punto final a esta historia. Vamos a estar puestos de pie. Agradecemos su sintonía y esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Recuerde, si está buscando una iglesia a la cual asistir, puede visitar nuestra Iglesia Bautista Emanuel en el 258 de la Harriet Street en la ciudad de Bridgeport, Connecticut. Los miércoles a las 7 de la noche tenemos nuestro culto de oración y estudio bíblico. Los viernes, también a las 7, tenemos Noche de Jóvenes. Y todos los domingos a las 9:30 de la mañana celebramos nuestro poderoso culto de adoración y predicación. Para mayor información, o si desea obtener una copia del mensaje de hoy, favor de comunicarse con nosotros al 203-334-1948 o visite nuestro sitio en el internet www.iglesiabautistaemanuel.org. Dios les continúe bendiciendo y hasta la próxima semana desde la Iglesia Bautista Emanuel de Bridgeport, Connecticut, donde estaremos con otro Voz Emanuel.